Gloria a Dios. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de los Efesios y estamos viendo cómo debemos imitar a Dios como hijos amados. Es maravilloso saber que Dios dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tú y yo somos amados de Dios. Dios mostró su amor a la humanidad a través de la persona de Jesucristo, dando a su Hijo. Eso es lo que hace el amor, sacrifica a favor de la persona amada. Y Jesús mismo demostró su amor dando su vida en olor fragante por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y nosotros somos la obra, somos el producto del amor del Padre, del amor del Hijo. Y ahora nosotros tenemos que imitar a Dios como buenos hijos de Dios. Y hemos visto dos cosas importantes, que imitamos a Dios, dice, renunciando los pecados sexuales. Eso nos dice toda fornicación, todas prácticas impurezas, tenemos que renunciar porque ahora nosotros somos creyentes y debemos andar como hijos de luz. Luego vimos también que debemos imitar a Dios renunciando los pecados verbales. ¿Qué son pecados verbales? Son palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Y toda esa palabra ociosa, corrompida, ya no debe estar en nuestra boca, sino que nuestra palabra, dice, debe ser sazonada con sal a fin de dar gracias a los oyentes. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver, debemos imitar a Dios nuestro Padre recordando el fin de los pecados. ¿Por qué tenemos que recordar? Mira lo que dice en el versículo 5. Dice, Efesios capítulo 5, verso 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios y en el reino de Cristo y en el reino de Dios. La palabra avaro es idolatría, su obsesión por satisfacer sus instintos a cualquier precio. Y nosotros como cristianos no tenemos que ser ávaros, tenemos que ser generosos. Entonces nosotros tenemos que renunciar toda clase de fornicación. Nos está recordando, eso ya lo vimos en el versículo 3, dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y en el verso 5 nos está diciendo una vez más, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. ¿Queremos llegar al reino de Dios? Tenemos que estar a cuentas con Dios. Tú eres hijo de Dios, conoces la verdad, pues todo lo malo tienes que desechar de tu vida y ahora tienes que conducirte como un buen cristiano. Entonces veamos peligros que acechan a todo creyente. Número 1, en el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Peligros que acechan a todo creyente. El ser engañado con palabras vanas. Un creyente puede ser engañado con palabras vanas o cometer pecados sexuales. La palabra vano significa algo vacío, sin sustancia, algo sin verdad ni realidad. El pecado promete mucha felicidad, pero a lo largo trae angustia, dolor. El pecado tiene sus consecuencias. Por ejemplo, un joven se encuentra con una jovencita y con palabras vanas, suaves, sutilezas, se acerca para lograr su objetivo en cuanto a la fornicación. Y la muchachita dice que no, eso es malo, que a mí me han enseñado que debe ser para el matrimonio. Pero el otro le convence y se convenció y cayó con esas palabras y al final de cuentas cometieron pecado. ¿Y cuál es el resultado? El pecado da a luz. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y ser guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la verdad. Dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que tú haces, Dios te ve. Lo que tú hablas, Dios te escucha. De repente tu esposa, tu amigo, tus hijos no te ven, pero hay un Dios que sí lo ve todo. Para Dios todas las cosas están desnudas. Para Dios todas las cosas están claras. Tú no puedes ocultarlo, tú puedes engañar al hombre, pero a Dios tú no lo puedes engañar.
Por eso Dios está hablando. Tú como creyente tienes que imitar a Dios, dejar todo lo malo y ahora tú tienes que vestirte de la nueva creación que eres en Cristo Jesús. Número 2, no participar en los pecados que cometen otros. Dice, no seáis participar con ellos. En el versículo 7 dice, no seas pues partícipe con ellos. Hermanos, lo que tú ves a una persona cometer un error, tú no practiques. Ya el Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. ¿Cuántas personas para cometer el mal buscan consejos, opiniones, sugerencias? Se sientan en una silla, están preparando su plan siniestro para hacer el daño a cualquier persona. Y tú sabes que estás en ese grupo, apártate. No, pero es mi mejor amigo, apártate. No es tu mejor amigo, es tu enemigo, porque desea tu mal, quiere involucrarte en cosas malas. Entonces tú como hijo de Dios tienes que salir de ellos. Nosotros ya no practicamos ya. La iglesia de Éfeso había descuidado ello. Ellos empezaron en el amor, empezaron en la fe, pero ¿qué estaban haciendo con su cuerpo? Estaban fornicando. Tenían palabras obscenas, palabras necedades, truhanerías. Entonces Pablo les está diciendo, sean imitadores de Dios. No imiten lo malo que otro está haciendo. Ustedes fueron apartados para Dios, son de Dios. Miren a Jesús. Dio su vida, su amor por ustedes. Ahora ustedes sean imitadores de Él. Condúzcanse como verdaderos hijos de Dios. Ya entre ustedes no se deben nombrar estas prácticas, porque ustedes no son de este mundo, sino son del mundo de Dios. Y luego Pablo, una vez más, también nos está advirtiendo, nos está diciendo que nadie os engañe con palabras. No hagas caso con esas palabras que te van a pintar de maravillas, te van a inducir al pecado. Tú seas sabio, debes conocer cuáles son sus intenciones. Hay gente mala, hay gente que quiere hacerte daño, quiere que tú también cometas el mismo error que ellos están haciendo. Dice, no seáis partícipe con ellos. Tú tienes que apartarte de esa gente. Tienes que buscar gente que realmente ame a Dios, ame la obra, que sea de bien. Dice en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Entonces tú no debes vivir como el mundo vive. No debes practicar lo que el mundo hace, sino tú eres una luz. Tú eres una carta abierta. Así como Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él anduvo haciendo bienes y sanando. Nosotros también somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores de Dios. Entonces nosotros tenemos que dar a conocer más y más el reino de Dios. Tenemos que hacerlo en amor, tenemos que hacerlo en fe. Sobre todo, que nuestra boca no salgan palabras corrompidas, sino sea palabra de bendición. Gloria a Dios. Tu testimonio es muy importante, porque tú eres santo y condúzcate como tal. Gloria al Señor. Entonces dice ahora, cuando dice que no debemos participar en las obras, esto implica complicidad en un acto inmoral o ilegítimo. Si usted sabe de un creyente que ha caído en algún pecado de inmoralidad sexual, hable con él animándole a reconocer su pecado. No lo condenes. Si este hombre te escuchó bien, gloria a Dios, has ganado. Pero no lo crucifiques. Por debilidad puede haber pecado. O por ignorancia. Tienes que restaurarlo a esa persona. Si esta persona es restaurado, bien, gloria a Dios. Si no, pues tú ya cumpliste. Lo has hablado. Y déjalo en la mano de Dios. Ahora vamos a ver en Efesios capítulo 5, del verso 8 al 14, ¿por qué no debemos ser cómplices de algún pecado? Mira lo que dice la Biblia. ¿Por qué no debemos ser cómplices de un pecado? Número 1, en el verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz, en el Señor andad como hijos de luz.
porque ahora somos hijos de luz. No somos hijos de tinieblas, sino somos nacidos de Dios, y entonces, como hijos de Dios, tenemos que andar en luz. La esencia del incrédulo es tinieblas. No puede amar a Dios. El incrédulo está en tinieblas. Su mente está entenebrecida. Es ajeno de la vida de Dios. La vida de Dios no tiene cabida en el incrédulo. Dios lo bendice por su misericordia. Lo que el incrédulo tiene que hacer es abrir su corazón a Dios para que la luz del evangelio, para que la luz de la verdad venga a su vida. Pero mientras él cierra las puertas, no tiene la vida de Dios en su vida. Por eso la esencia del incrédulo es tinieblas. No puede amar a Dios porque su corazón es tinieblas. No puede obedecer a Dios porque su voluntad está en tinieblas. No puede conocer a Dios porque su mente está en tinieblas, está entenebrecido. En San Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así como en el tiempo de Jesús, es lo mismo hoy. La gente más ama las tinieblas que la luz. Ellos dicen a lo bueno malo y a lo malo llaman bien. Pues nosotros, hermanos, tenemos que andar como ordena la palabra de Dios. No debemos ser partícipes de los pecados inmorales. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Y como hijos de luz nos vamos a conducir. Las tinieblas es un símbolo del estado de separación de Dios. Gloria a Dios. En San Juan capítulo 12, verso 36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. La luz es Dios. Jesús es luz. El Espíritu Santo es luz. Y nosotros tenemos que andar en esa luz. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 1 de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ninguna tiniebla en él. Andar en luz significa vivir ante los ojos de Dios sin tener que esconder nada. Gloria a Dios. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú no puedes esconder nada de la presencia de Dios. Entonces nosotros, dice Efesios capítulo 5, 9 al 10, la segunda razón que el creyente no debe participar en las obras del mal, dice, es porque un creyente no debe participar en los actos inmorales con los incrédulos, porque es contra a la expresión del Espíritu. Recuerdan que el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. La expresión del Espíritu se manifiesta en toda bondad, en justicia o rectitud de carácter entre Dios y las virtudes, acciones ante los hombres. También se manifiesta en la verdad, todo contrario a la falsedad. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Dice, se manifiesta en un deseo ardiente de expresiones, todo aquel que traiga satisfacción al corazón de Dios. Eso es el fruto del Espíritu. Te va a llevar a que tú traigas satisfacción al corazón del Padre. Mientras el fruto de la carne va a traer satisfacción a tu carne, y el fin del pecado es la muerte. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado. Con esto termino. En Romanos capítulo 13, versículo 12 dice: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Una vez más, Romanos 13:2. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué quiere decir? La noche está avanzada, el mundo está en tinieblas y se acerca el día. Jesús, Maranata. Gloria a Dios. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Y en la próxima vamos a ver la tercera razón
que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Bendiciones, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ya acá